Siguiendo la línea de mirar críticamente los museos, de encontrar pistas importantes que me permitan constantemente volver la mirada hacia mi lugar de acción, quiero explorar un poco cómo convergen conceptos como decolonialidad, interculturalidad o multiculturalidad, poscolonialidad en la práctica de los museos, pero sobre todo en la conceptualización misma de estos escenarios. Muchos discursos hoy en Latinoamérica incluyen aproximaciones a estos conceptos, la Constitución del 91 en Colombia, políticas de países como Ecuador y Bolivia, muchos de ellos con un énfasis en el multiculturalismo que Catherine Walsh considera como una estrategia que el capitalismo aprovecha para su expansión. Silvia Rivera Cusicanqui lo expresa claramente cuando dice que detrás de la idea de respeto y valoración de la diversidad cultural, que proviene no de una visión interna sino de demandas internacionales, se logra incluir excluyendo, sin que sucedan transformaciones estructurales reales. A los estados les gusta la diversidad desde una espectacularización, siempre y cuando esa diversidad no actúe de forma contestataria al poder. Silvia habla de un problema muy serio del colonialismo, y es el umbral de la palabra. Parte del hecho de que la palabra legítima es la del poder, que tiene una estructura de mediaciones tan fuerte que la gente logra expresar sus demandas desde abajo, pero tan solo para brindar la materia prima. No existen palabras, conceptos en el establecimiento que permitan dar forma a esas acciones, a esas resistencias o alternativas. En el sistema de conocimiento, los pueblos indígenas, negros, raizales, dan materia prima, y el sistema legítimo de poder, es decir, las instituciones, el Estado, la academia, les devuelve productos terminados. Entonces, maneras distintas de ser, de hacer, no tienen cómo expresarse porque la colonialidad del conocimiento no da cabida a otras formas de expresión. Y lo que se establecen son representaciones colonizadoras, porque para representar se toma como referente a Europa. No sabemos cómo sería un país que opere bajo éticas indígenas, como dice Rivera Cusicanqui. Tampoco cómo sería un museo hecho por indígenas o negros. De hecho, no existiría como museo porque entraría en conflicto con su origen y definición. Es posible cuestionar las acciones del museo desde los grupos sociales, pero hasta cierto nivel, no hasta un nivel estructural. Un ejemplo muy concreto que ocurre en las instituciones culturales y que puede parecer trivial, pero que es bastante diciente, es que se suelen incluir en campañas de comunicaciones palabras en lenguas indígenas con la intención de celebrar o dar a conocer la diversidad del país, pero se quedan en la mera traducción sin contexto, en el uso fetichista de las palabras, como si fuera posible establecer una equivalencia uno a uno, sin conceptos más complejos que las contienen. Y mejor, sin que dichos conceptos dialoguen críticamente con los conceptos del museo para transformarlo de alguna manera. Los museos, aunque dependen de las políticas públicas en cultura, ciencia y educación, no es común que asuman por sí mismos estas cuestiones, ni que las aborden de manera crítica, mucho menos que emprendan acciones descolonizantes radicales. Algo que ha sucedido con algunos museos, especialmente los de antropología, que surgieron con la expansión colonial, es que se han visto obligados a renovar sus discursos a raíz de un proceso largo que inició en los años 80 con la aparición de la teoría poscolonial y el reclamo de muchos sectores de la sociedad generalmente invisibilizados. Algunos países con historias coloniales en los que se han invisibilizado a las comunidades han tratado de dignificarlas a través de una supuesta revalorización de su patrimonio cultural. El llamado a descolonizar el museo, realizado por instituciones y países que buscan revertir cualquier intento de dominación, ha empezado por la devolución de objetos a sus lugares de origen. Francia, por ejemplo, comenzó el proceso de restitución de piezas a Senegal y a Benín, a pesar de la sospecha de muchos frente a la supuesta incapacidad de África para preservar su patrimonio. Esta idea es bastante problemática, pues el concepto de patrimonio cultural también opera como recurso para dominar e invisibilizar. Los sectores dominantes definen lo que debe ser reconocido y apropiado como patrimonio y determinan las formas en las que las comunidades deben valorarlo. Según esto, ningún uso o apropiación diferente a la norma establecida parece ser legítima. El valor simbólico de estas piezas radica principalmente en el saqueo, en el ejercicio de poder y dominación que supone arrancar una pieza de su contexto y exhibirla en otro. Sin embargo, restituir es solo una parte. La discusión real es sobre la memoria y la reparación. Otros museos, con el fin de incluir, han implementado metodologías de diseño de exposiciones que han denominado participativas. A través de talleres y actividades se diseña una exposición que resulte significativa y representativa para ciertas comunidades,
colectivos o grupos sociales. El museo se encarga solo de la forma de la exhibición. Sin embargo, la materialidad, el registro en el que ciertas subjetividades se representan, transforma también el sentido de lo que se quiere expresar. ¿Son estas metodologías realmente posibilitadoras de la expresión de un grupo social? ¿Quieren realmente las comunidades expresarse a través de un escenario como el museo? ¿Qué relatos contrahegemónicos se construyen y se evidencian realmente en este tipo de trabajos? ¿Qué se reivindica en estas puestas en escena o nuevamente se subalterniza desde otros mecanismos de representación coloniales? Puede observar la delgada línea que existe entre facilitar la narrativa del otro, ayudarla a ser más potente y la imposición de lenguajes y estéticas. Los museos más críticos, a mi parecer, se mueven entre acciones descolonizantes y una idea aún multiculturalista, que se queda en el reconocimiento y en la celebración banalizante de la diversidad cultural, como dice Axel Rojas y Eduardo Restrepo. No logra reconocerse una articulación entre interculturalidad y decolonialidad como plantea Katherine Walsh, quien define la interculturalidad como proceso y proyecto social político, ético e intelectual que asume la decolonialidad como estrategia, acción y meta. Son todavía acciones aisladas de un cuerpo de pensamiento y acción coherente y articulado. Gran parte de los autores que aparecen en el contexto académico y práctico de los museos provienen más de la teoría decolonial que de los estudios poscoloniales, y casi ninguno con un énfasis en los museos. Los autores poscoloniales casi nunca aparecen en los escenarios de debate. La interpelación de lo colonial se da más desde una fuerza experiencial que desde una fuerza teórica, como se hablaba en clase. Si consideramos los estudios poscoloniales como uno de los archivos fundamentales de los que nutrirse para una comprensión crítica de nuestro presente, como dice Sandro Mesadra, y desde el valor conceptual del término, como propone Hall en su texto, todavía hay una posibilidad de sumar comprensiones profundas para movilizar transformaciones a otro nivel, quizás a nivel de Estado, de políticas, y no solo de acciones de resistencia. ¿Por qué el museo, en lugar de buscar descolonizarse por vías de la inclusión, no problematiza la colonialidad en sus prácticas naturalizadas, en sus discursos, en su manera de operar? Quizás empezar por decirle a las personas: este es un museo y la narrativa que usted ve aquí fue creada bajo unas lógicas que responden a unos intereses particulares, y empezar a cuestionar no solo cada acción, sino el subtexto, la esencia misma del museo.